Bueno, les voy a enseñar entonces cómo lograr sonidos gigantescos. Como les dije antes, este es un secreto que fue celosamente guardado en algún momento. Yo tuve la suerte de que el gran Mati Amendola de Brooklyn, Nueva York, me lo pasara hace un par de años atrás y cambió el sonido de mis mezclas de una manera increíble. Básicamente lo que tenemos que saber es que este secreto se aplica a los efectos de modulación. Bien, principalmente. Normalmente en una mezcla, como verán acá, yo acá les traje una mezcla para poder ejemplificarles este secreto. Y esta mezcla contiene dos efectos que yo utilicé en la mezcla en general, es decir, dos envíos. Como verán acá, en la parte inferior izquierda, tengo FX1, que es un delay estéreo, y una reverb en el otro envío. El secreto está en cómo procesamos estos efectos. Hay tres cosas que podemos hacer para procesar estos efectos. Voy a aplicar exactamente los mismos procesos que son los principales para que se note la diferencia. El primer proceso que vamos a utilizar es el de compresión. Sí, vamos a comprimir un delay y vamos a comprimir también una reverb. Es clave. El compresor lo que hace es ayuda a que nosotros podamos generar mucho efecto, ya sea de reverb o de delay en este caso, y que la mezcla no se ensucie, no se ponga pegajosa. Acá, como verán en la pantalla, lo que voy a hacer es agregar un compresor X. Recomiendo que sea un compresor que tenga un ataque y un release bastante alto. Hasta que empiece a comprimir. Bien, ahí en el delay no está comprimiendo tanto porque no hay tanto delay sonando en ese momento. Vamos a ir a la reverb. Bien, vamos a poner, como les decía recién, cualquier compresor estéreo. Tiene que ser estéreo todos los procesos que pongamos. Ahí ya está comprimiendo mucho más. Bien, ese es el primer paso, poner un compresor para evitar que la mezcla se empiece a contaminar demasiado con este efecto. Después, ahora vamos a ver el resultado final con todos los procesos juntos para que se escuche la diferencia que todos estos generan. Ustedes van a tener que investigar después cada uno en particular para lograr un sonido mucho más pulido. Yo lo hago rápido para que lo podamos trabajar. El segundo proceso que vamos a usar, ya usamos compresor, ahora vamos a usar ecualización. Por ejemplo, algo que yo acostumbro mucho a hacer es levantar, como ven ahí, en las frecuencias más altas, la ecualización del delay. Y lo voy a hacer lo mismo en la de reverb. Esto es una cuestión de proceso en general, digamos. Levanta un poquito el brillo de todo lo que está pasando. No siempre es lo más óptimo. En este caso fue como yo había hecho esta mezcla en su momento y sirvió, sonaba bien. Así que voy a copiar lo mismo. Hablando de eso, vamos a ver el tercer proceso que yo de estándar a veces hago en los efectos, sobre todo en delays y en reverb. Vamos a poner un espaciador estéreo. Yo en algún momento en el video de cómo masterizar rápido y fácil aparece este plugin. Pueden usar ustedes el que quieran. Puede ser el de Cubase o puede ser un plugin de Waves. Acá les dejo el video por acá arriba por si quieren chequear lo que utilicé. Así que vamos a agarrar un espaciador estéreo. Yo voy a elegir el S1 Imager de Waves. Bien, funciona muy bien. Lo voy a expandir al máximo, tanto en el delay como en la reverb. Fíjense, ponemos uno, ponemos el otro. Bien, ahora vamos a escuchar esta partecita de la mezcla sin los procesos que hice recién. Préstenle atención. Esto, si están escuchándolo con el celular, olvídense, no se va a notar. Son detalles ya muy finos. Pero si los escuchan en unos parlantitos más o menos decentes o con auriculares, lo van a notar, pero sobre todo en auriculares se nota increíble. Préstenle mucha atención a cómo la mezcla, ¡pum!, se hace como ancha, como que crece. Pero la mezcla en sí no se modifica, no se pone sucia. Bien, escuchen. Yo lo voy a la mitad más o menos, voy a ir activando todos los efectos para que ustedes tengan el antes y el después.
dan cuenta cómo se expande de golpe la mezcla? Lo que voy a hacer, les voy a hacer escuchar la guitarra, que en la guitarra se nota muchísimo porque se ve que la guitarra tiene un montón de reverb. Bien, ¿se dan cuenta cómo de golpe la mezcla es como que la mezcla obtiene profundidad? Este es el secreto para lograr esas mezclas tridimensionales. Es la clave para diferenciar una mezcla amateur de una mezcla profesional. La tridimensionalidad lo que hace es trabajar la profundidad de los efectos. Por ende empieza a haber esta distancia de frente hacia atrás que es tan difícil de lograr. Los invito a que se pongan con paciencia, trabajen cada uno de los procesos que hice sobre cada uno de los efectos. La compresión primero, la ecualización después y el espaciador estéreo. Jueguen, muevan, fíjense lo que esto genera y cuando le encuentren el famoso sweet spot van a ver lo que les digo. Así que bueno, secreto profesional, aprovéchenlo. A mí me cambió todo el panorama a la hora de mezclar gracias al genial Mati Adméndola, ingeniero y productor de Brooklyn, Nueva York. Así que úsenlo, está buenísimo. Ya saben, se suscriben, le ponen me gusta, le ponen no me gusta, comenten abajo si no entendieron algo, si tienen algunas consultas. Ya saben, abajo en los comentarios me dejan todas las dudas. Así que bueno, espero que les haya servido y nada, nos vemos la próxima.